Buenas noches, bienvenidos a Gris Ceniza. Hoy tenemos de invitado a Aleix Ortuño. Buenas noches, Aleix. Buenas noches, muy contento de estar aquí al fin. Sí. Aleix, durante muchos años fue lo que yo consideraba mi alma gemela rolera, o al menos, y sigo considerando a día de hoy la persona más interesante con la que he hablado nunca de rol. Un día. Y por eso está aquí, porque somos muy amigos. Es verdad que esta charla va a ser un poco de contar nuestras batallitas para conocer a Aleix también, que me parece un personaje muy interesante. Y nada, Aleix, siéntete libre, esta es tu casa para hablar de lo que te dé la gana. No, yo sabía que mi mayor cualidad era ser tu amigo. Me gusta que hayas empezado por aquí, porque es lo que soy. Y nada, y lo demás, no he entendido nada, esto del interés y tal, pero iremos a hablar de rol, hablar de, sí, de nuestras filias y nuestras fobias, eso me apetece, así que por supuesto, vayamos. Metámonos en harina. Muy bien. Pues, hostia, yo considero a Aleix un tío súper creativo. De hecho, durante una temporada larga nos planteamos un montón de proyectos juntos que nunca llegaron a ningún sitio, pero lo pasábamos muy bien. Bueno, sí que, ¿no? Allí hubo la simiente de muchas cosas. Es difícil, ¿no? A veces nos excedemos, ¿no? Al querer separar los proyectos y llegar a una conclusión, y si no se llega a esa conclusión, nada ha servido de nada. Bueno, será que me digo a mí mismo que la uva está verde o lo que sea, pero no creo, no, está bien. No, yo tengo muy buen recuerdo de todas nuestras filorroleadas y proyectos, y no creo que se quedaran en nada, ni mucho menos. Sí, sí. Y vamos a repasar algunas de las partidas, bueno, repasar, mencionarlas o comentarlas un poquito, de las experiencias roleras mejores que he tenido en mi vida y siguen estando en mi top 5, seguro, por culpa de Aleix. Así que le tengo un cariño especial a nuestra relación rolera. Aleix, a ver, no sé por dónde empezar. Empezamos por ti. Cuenta, si no, te pregunto, yo te tiro la lengua, ¿eh? Pero Sí, preséntate para quien no te conozca, que me gusta esto que has dicho de las partidas roleras, el top 5 que me halaga, me honra, pero quiero contar a nuestros espectadores que Dani, bueno, sí, ¿no? Tiene esta costumbre de decirme lo fantásticas que fueron las primeras partidas que jugó conmigo, que es la maldición de esos directores, ¿no? Que su ópera prima lo petó y luego ya quedaron para el arrastre, y luego se torturan, digo, directores cinematográficos, cuando les dicen, sí, me encantó esa primera peli que hiciste sin presupuestos, desde entonces todo ha sido una basura. Y siempre es insatisfactorio. Sé que, y claro, porque de algún modo ese Dani inocente, aunque nos conocimos ya muy mayores, no lo voy a poder volver a satisfacer, ¿no? Sobre mí, bueno, yo me llamo Aleix, me gusta escribir los juegos, jugar, y un poco esos son mis dos ejes, mis dos pasiones. O sea, todo lo que sea jugable me apetece, y las historias luego, ¿no? Y claro, el rol felizmente es la yuxtaposición de ambas. Así que, así que es normal, supongo, que me atraiga tanto. Y ya está, eso se vale como definir, como... sí, sí, de hecho creo que alguna vez lo habíamos comentado, no ha quedado como nuestra gran frase, pero sí que alguna vez habíamos comentado que lo que nos gusta de todo esto es contar historias, ¿no? Hmm. Al lado que sea de la pantalla. Aunque los dos somos mayormente directores, nos gusta controlar el cotarro, o disfrutamos más, ¿no? Sí, tienes más contacto con la narración, ¿no? O sea, es más, aunque el rol sigue siendo contar una historia entre todos, eh, tienes más margen de maniobra, quizás, simplemente, no es no otra cosa. Más, sí, más oportunidades, y eso atrae. Déjame Ya les ha decirte dicho, sí, sí. simplemente que esto que dices, contar historias, que soy conocido por mi aversión a los dados. Entonces, no será por Bien, no será por bien. mi, no soy conocido, pero que me gusta hacer la comedia de que odio los dados, y me gusta jugar a rol sin dados, y en ese sentido quizás aún queda más reivindicado, y he pensado en ese debate de salón de Twitter malo
de que si el rol sin dados es rol o no es rol y tal, y bueno, en cualquier caso es contar historias y eso se antepone a todo. Dime, perdona. No, es que me van saliendo cosas, me vienen cosas a No, la sí, sí. mente. Una de las mejores partidas que he jugado y que hoy quiero hablar de ella, superficialmente, porque no la quiero arruinar, la jugamos sin dados, con piedrecitas de colores dentro de una bolsa. Sí, sí, sé a cuál te refieres. Yo me refería explícitamente a ella cuando he hablado de esas primeras partidas que nunca vamos a poder alcanzar, ¿no? Y sí, es que sí, sí, Bueno, nos da ah, yo creo mucho en la figura del director tiránico, del director de juego tirano, que no es quitar responsabilidad a los personajes, o sea, no entiendo el rol, o sea, el rol sin jugadores, digamos, existe, ¿no? Es escribir, pero no es rol, eso por supuesto. Bueno, habrá otras modalidades, un monojugador, pero entonces no querer que el director sea un tirano o tenga ese poder o no es en demérito de los jugadores en realidad, pero sí creo en ella y por lo tanto a los dados esos elementos azarosos capaces de arruinar tantas cosas, pues no, no me flipan. por tanto, para el cumpleaños de Aleix no le regaléis un juego de dados porque no le va a hacer ni puta gracia, ¿no? Se los pondré en una vitrina. Vale, Aleix ha dicho que le gusta mucho escribir, que le gusta jugar a rol, que van unidos. Te has dejado dos cosas, Aleix. A ti te encanta jugar a póker, supongo que se puede decir en este horario. Sí, 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 es un juego bastante ilimitado. También el ajedrez, pero no tiene tanto glamour. Así que dejémoslo en el póker. Y te gusta mucho el cine, ¿no? ¿Verdad? También. Sí, pero sí. Antes, cuando era pequeño, la gente te preguntaba ¿qué aficiones tienes? Y el cine era como una constante. Nunca he conocido a nadie que no le guste, aunque supongo que existirán. Entonces, no nos distingue demasiado a ninguno que nos guste el cine. Ahora Bueno, tengo dos hijos y eso me ha apartado un tanto. Pero sí, claro, sí, sí, contar historias. Sí, pero es que contar historias también implica que me las cuenten, ¿no? Y el cine, claro. o sea, Pero tú eres de los que te quedabas despierto para ver los Oscars. sí, vale, en Claro. ese sentido sí. Pero eso pasa al margen de las películas, ¿eh? Durante mucho tiempo, y justamente ahora que tenía hijos, que he tenido hijos, el mayor tiene 4 años, o sea que estoy hablando de a 4 años vista, pero he dejado prácticamente de ir al cine y sin embargo me sé todos los entresijos del día a día hollywoodiense, que es mi prensa del corazón. Eso no tiene nada que ver con el cine. Es una afición frívola más, como el póker. Cotilleo cinéfilo. Cotillo cinéfilo. Sí, sí, sí. Vale. Y lo otro, venga, y así vamos a enlazar ya un poco con tu currículum. Te flipan los videojuegos. No sé si últimamente puedes jugar mucho, ¿no? Pero Sí, sí, juegas me mucho. flipan, me flipan, me flipan. Soy una cosa que quizás también desarrollaremos. Soy terriblemente exigente, pero terriblemente exigente. Hasta el sufrimiento, hasta el limitarme el placer que de otro modo podría proveerme, ¿no? Si me abriera un poco más. Pero como hay tantísimas obras, incluso siendo muy exigente y muy maniático, hay muchísimas que me encantan. Y soy muy de videojuegos indie, a ver, no, de videojuegos que intentan transmitir eso, una historia, unas emociones, y esos me calan muy hondo. Sí. Podemos mencionar algunos si quieres, pero sí, sí. Dale tú, porque yo de videojuegos no tengo ni idea, así Pues soy muy que. del What Remains of Edith Finch, soy muy del Obra Dinn, soy muy. Hace poco salió un juego que se llama Pentiment, y ostras, me estuvo una aventura gráfica y me tuvo mucho tiempo allí pensando en él, ¿no? Al final también las historias que te dan, las historias que absorbes, quizás lo mejor que tienen es que no, y a ti te debe pasar, a ti te pasa seguro, es que estimulan las tuyas propias, ¿no? Y eso mola un montón. De hecho, hace poco hablaba con un amigo mío que es ilustrador y tal, y me decía que claro, que en el contacto con una historia mola cuando te pilla del lado del creador, del lado en el que decides las cosas, en el que lo moldeas, ¿no? Eso no, casi no depende de ti, ¿no? O sea, tú ves una peli, te gusta mucho y tal, pero cuando ocurre, más que porque tú lo provoques, cuando ocurre que la historia te pilla al lado
de pensar en ello, de darle forma en tu cabeza, sea para una partida de rol o lo que sea, eso es muy gratificante. Así que el cine también tiene eso de bueno. Bueno, y decíamos lo de los videojuegos porque cuando yo te conocí, tú estabas en tu etapa de guionista de videojuegos, ¿no? No sé si se puede contar o quieres contar un Exacto, poquito, sí, pero... sí. En ese momento era escritor fracasado y guionista de videojuegos. Ahora soy guionista de videojuegos fracasado, escritor fracasado y profesor de catalán, profesor de instituto, de lo que ya no se puede fracasar. O sea, aquí ya no, eso es lo bueno. Hago una asignatura de creación literaria, es decir, enseño a unos alumnos de primer de bachillerato a escribir, lo cual ya es como el sumum de la derrota, ¿no? Entonces, sí, pero entonces, sí, es decir, sí, durante 5 años trabajé en Beauty Fan Games, una empresa indie aquí en Cataluña de videojuegos, y tuve el placer de que uno de esos videojuegos pues lo pude modelar yo bastante, se puede aportar mucho, es un trabajo en equipo, por supuesto, pero me dejó muy gratificado y vuelve a ser exactamente lo de siempre. Con el añadido de que me gustan los juegos y de hecho la parte en ese trabajo era guionista y eso me daba un poco igual, me hacía muchísima ilusión, pero me hacía más ilusión el rollo de diseñar los niveles en un juego de puzzles y eso que se salía un poco de durante ese trabajo que desempeñé durante 5 años y que se salía un poco de mi zona de confort. Ostras, que esto sonará muy rollo, ¿no? Estaremos una hora yo hablando de mí y No, de no, lo que no. me pica y cómo me rasco y tal, y será un poco extraño, pero bueno. Pero eres el invitado, si yo estoy aquí cada semana contando rollos. Así que... Es terriblemente gratificante. Yo invito a los espectadores a que vengan aquí a ser preguntados sobre su vida, porque realmente no sé si os ha pasado nunca. Lo más parecido seguramente es una entrevista de trabajo y no es bien lo mismo, porque ahí hay un estrés, pero que te pregunten así porque sí, esto está muy bien. Maleix, déjame, aunque seas, estés queriendo hacer ver que eres modesto, déjame No, decir que también no creo que vaya que, por aquí. que has dicho que eres escritor frustrado. De hecho, eres escritor, tienes cosas publicadas. Sí, es verdad. Fracasado, sí, bueno, fracasado, sí. Sí, y cuando si lo desarrollara se vería fácilmente, pero lo voy a dejar tras un sugestivo velo diciendo que sí. Tengo un par de antologías de cuentos publicadas en editoriales minúsculas, una un poco horrible, la otra entrañable pero minúscula al fin y al cabo, y un libro autopublicado, que eso no computa en ninguna parte, ¿no? Pero sí, o sea, claro, sí, escribir. Y seguiré, no sé cuántos otros libros saldrán al paso de los años, porque cada vez se hace como más cansado superar este muro de llegar a la gente, pero escritos están y si eso me hace escritor, me quiero cambiar un poco no soy modesto, pero sí soy un poco acomplejado. Eso está muy conectado, tengo una autoestima inmensa y por lo tanto grandes problemas de autoestima al mismo tiempo. Y eso hace, y entonces muchas veces me he planteado, sí, yo tenía mucho pudor en ser llamado escritor, no sé si me conociste en esa época, pero yo soy una persona que escribe, pero no soy escritor, no sé qué, no sé cuántos. Y era una distinción un tanto irrelevante, más que, no digo que no tuviera sentido, pero no era pertinente. Y me pregunto siempre si eso habrá marcado de algún modo mi trayectoria, pero no lo sé. Y quiero cambiarlo por si acaso. Pero a una persona que le gusta escribir, que no está pudiendo vivir de la escritura, No, pero pero tampoco le dedica el tiempo que debería, etcétera, etcétera. Creo, ¿no? Porque estás viviendo tu vida, tienes 2 hijos, estás trabajando, dando clases y entiendo que no estás a full con la escritura. o sea, ser escritor no implica vivir de escribir, eso por supuesto. Gente a la que sin duda reconoceríamos como escritores difícilmente vivirán de escribir porque porque no da para ello. Pero yo básicamente la distinción la pongo en llegar al público, ¿no? Saber que aquello que escribes, yo tengo algunas cosas, mira que
escribo poco, pero en realidad escribo más de lo que debería. Escribo contra mi voluntad, porque llega un momento en que van apareciendo cosas. Escribo algo y digo, uy, no, qué marrón, ahora voy a tener que hacer algo para que esto salga de ese cajón, porque tiene su vida propia y creo que esa es la distinción, ¿no? Que lo que tú escribes llega de no me cabe duda que todos los escritores tienen que pelear, ¿no? Pero que ese camino hasta la gente esté más o menos transitado, sea más fácil, que a mí se me antoja ahora mismo realmente como una cosa muy, muy complicada. Pero bueno, que yo creo que publicaré un par de novelas más en los próximos años y será un gran placer para mí y seguro que alguien se lo lea, aunque se te da muy poca gente. Con el rol a través el rol online y ya infinidad más de gente, y con el videojuego supongo que con cualquiera de los 3 libros que he tenido el privilegio de... Pero es que yo te iba a decir precisamente que deberías estar orgulloso, que joder, con lo que tú le dedicas a la escritura, que no es un nivel profesional, ¿no? De inversión, bueno, que por lo que te estás escribiendo más de lo que yo creía incluso, perdona, pero que tienes 3 libros publicados, aunque uno sea autopublicado, que es un lujazo. Yo tengo tus libros y cuando los veo digo, coño, yo me gustaría tener uno que pusieras en mi nombre. Sí, Al lado de Aleix, uno que ponga mi nombre. Está bien, a mí me gustaría mucho que al lado del mío, que por supuesto tengo en mi estantería, ¿no? Hay un con mi nombre y tal, que hubiera uno al lado de... Siempre lo echo de menos. Digo, ahí falta el de Dani y tal. Pero sí, me gusta este rollo psicoanalítico de venga, que no es para tanto, no sé qué, me gusta. Y de algún modo conecta, con el... A ver, yo cuando no era escritor, yo fantaseaba, ¿no? Con mi funeral, pero sobre todo con la primera vez que escribiera un libro y lo publicara y tal, hiciera la presentación de un libro, ¿no? Ese acto público en una librería en que presentas el libro. Y en esos tiempos pensaba, con que publique un libro, ¿no? Que haya esa presentación y que se lo lea una persona, ya habrá valido toda la pena. Y bueno, eso demuestra la ambición desmedida del ser humano, que de repente te lee una persona y tú quieres que sean 2. Y si por acaso fueran 2, querrías 4. Luego hay gente o 16, que se habrá leído mis libros. No sé. Decenas de personas, se cuentan en decenas. Pero claro, luego habrá una persona que habrá publicado 6.000 libros. Los hay. O sea, no los conozco, pero sé de su existencia porque ellos la dan a conocer. Gente que publica 6.000 libros y están como decepcionados porque no son más. Y yo entiendo esa decepción. Es decir, la entiendo como perfectamente humana y todos somos así. Dicho de otro modo, tienes razón, Dani. No me puedo dar cuenta de lo que dices y de la razón que tienes, pero sé que la tienes. Hombre, yo estuve en una presentación de uno de tus libros en la mismísima librería Gigamés de Barcelona. ¿Qué dices tú? Yo fantaseaba con presentar un libro, Jolín, en una de las librerías fetiche nuestras, ¿no? de Barcelona, una librería enorme, con un pedigrí brutal, y ahí estabas tú con tu micro adueñándote de la fiesta. O sea, sí, eso es un lujazo. Siempre lo he disfrutado muchísimo. Además, me gusta mucho hablar. No dispongo de muchas ocasiones, incluso ahora cuando soy profe, porque no me dejan hablar los alumnos y tal. Pero en las presentaciones sí. En las presentaciones y en mi boda fueron ambos casos momentos en los que se me dejó hablar a voluntad. Y lo he disfrutado muchísimo, claro. De hecho, es casi literal que me gustaría escribir más libros para hacer más presentaciones. Porque soy adicto. Oye, Aleix, ¿y no quieres hablar un poco de los libros? ¿Te apetece? ¿No? Porque alguno de ellos igual se puede conseguir todavía, o al menos... No, yo creo que todos... Bueno, el autopublicado es el que menos, porque creo que en su momento estuvieron en canales así que nos podíamos permitir, como en Amazon o no sé qué. Ahora creo que hay una librería aquí en Barcelona, una tienda de cómics que se llama Smaug. Pero los otros dos sí, las antologías de cuentos se pueden encontrar por internet, estoy casi seguro. Una es 150 videojocs para PlayStation 3, 150 videojocs para PlayStation 3, que es mi primera antología y es un tanto vergonzante, la verdad.
tengo que confesarlo, me da un poco de vergüenza ajena. La escribí con, con muy pocos años y además la editaron fatal, con muchas erratas y tal, que no eran mías. Y luego uno en castellano, que es la presentación que viniste tú, ¿no? Creo, por una antología por la que siento mucho cariño, que es Todo parece normal, de editorial Saco de Huesos, una editorial entrañable de estas que luchan contra viento y marea, y supongo que en algún momento la marea se las llevará, pero que aún así lo han dado todo y no me puedo quejar. Y con una... Sí, todo. De eso no me siento avergonzado. Así que... De hecho, siento corregirte, yo estuve en la presentación del Paradis Mort. Ah, vale. Pues el Paradis Mort, la novela autopublicada, pues sí, pues esa tampoco es vergonzante. Se escribió en otro tiempo, pero esa era la primera novela de una trilogía, imagínate, y es una novela, un tocho, ¿no? Es un ladrillo impresionante, que escribí junto a mi hermano, no querría dejar de mencionarlo. Este libro específicamente lo escribí junto a mi hermano, Arnau Ortuño, y bueno, sí, pues este también, sí, me parece, estoy bastante satisfecho. Entonces, hubo un tiempo en que luché muy en serio con ese libro para hacerlo llevar a la gente y tal, pero ese tiempo ya pasó. Bueno, yo recomiendo que si les queréis echar un ojo, que lo hagáis porque yo el Paradis Mort lo tengo congelado, es en catalán, eso sí, es un rollo, no sé cómo explicarlo, a mí me viene a la mente, es muy Tim Burton, es lo que me venía a mí a la mente, no sé si... Sí, nosotros le llamábamos fantasía épica porque teníamos más, bueno, era nuestra fantasía épica en el fondo, era nuestro... Todavía era nuestro Señor de los Anillos, a pesar de todo, ¿no? Pero era en un mundo muy suyo, en que siempre era de noche, en que las criaturas eran muy nocturnas. Y entonces alguien vino a decir en un momento dado que era una novela gótica. Sonaba bien. Así que quizás responde a esa etiqueta. Muy bien, Alex. Luego tendrás que poner abajo de eso, como un consejo en YouTube, se puede poner como ir al minuto no sé cuántos, ¿no? Entonces tiene que haber una parte en que puedas pulsar para saltarte el rollo ese en que habla de sus libros, ¿sabes? Y vas al minuto que no sé qué habrá después, ¿no? No sé, porque en que habla de sus libros, en que habla de sus videojuegos, no sé, ya ha pasado. Bueno, pues si quieres vamos a hablar de rol, que es lo que nos ha traído Sí, más aquí, ¿no? Lo que nos unió, lo que hizo que nuestra amistad, ¿no? Fuera tan intensa durante tanto tiempo. Pero todo el rato hablas en pasado, pero a ver, no ejercemos, pero la amistad yo creo Hombre, que está allí y solo falta sí. desempolvarla un poco, ¿no? Yo he dicho que la amistad fue muy intensa, porque ahora es menos intensa, pero no, Bueno, no es que no sean ahora amigos. estás sin ejercer, como sí, sin consumar, pero ya la retomaremos, que yo te echo de menos. O sea, a mí me gusta tener un Hombre, espacio sí. público en el que aseverar eso. Otra cosa. Y sobre todo, no sobre todo, pero en gran cantidad, en gran parte, lo de filorrolear, que tienes que preguntar, que explicarle a los espectadores qué es eso de filorrolear. Bueno, hablar de rol, ¿no? Como si fuera de aquello cuando se puede arreglar la vida, pero a través del rol. Hablar No, de ahora rol como si fuera, sin duda se trata de hablar de... Sí. estaba pensando en cómo nos conocimos. ¿Tú recuerdas? Yo recuerdo cómo nos conocimos, pero no recuerdo cuántos años hace, en realidad. Si tu hijo tiene 4, pero entonces que te haces 7, 8. no, muchísimo más, yo creo. Sí. Bueno, 15, hombre. 20. No, 15 no, porque es cuando empecé a salir con mi ahora mujer, por lo tanto, eso no, pero no debió ser mucho más tarde. No lo sé, ahora 10 años, voy a poner. bueno, 10 años. y nos conocimos a través de alguna web, ¿no? De juegos De Edge, ¿no? Edge, la de extinta, hecho. bueno, tampoco es que la transitara mucho, pero los foros que había en la página de Edge. Aquí el señor Alex buscaba jugadores para jugar a la llamada, ¿no? A la llamada de Sí, Tulu. sí, un libro que me impresionó mucho de Edge, que se llamaba Las mansiones de la locura, que
que ponía el dedo en mis llagas, absolutamente, en mis filias, dándome un inmenso placer, pues lo convertí en una especie de campaña, porque normalmente de cada sesión de rol que leo, lo que me atraen son un par de ideas ¿no? que construyen el resto. Y para esa campaña te busqué gente y tú te apuntaste anónimamente y nos conocimos así. Que a mí me parece la mejor forma de conocerse. O sea, gente que se conoce por Tinder está bien también. Eso es que esa gente que te cuenta, sí, nos conocimos, ¿no? Ahora nos vamos a casar y tal, pero a través de un foro de Edge quizás es incluso mejor. Porque además, todos los que conformamos la mesa no nos conocíamos nadie, nos conocimos todos, si no recuerdo. Bueno, igual conocía a Susana, porque Sí, había jugado alguna vez con ella. me gusta mucho Pero jugar con desconocidos. Y eso erais vosotros. Jugar con desconocidos respecto de mí y entre ellos. Eso es muy guay, creo. Porque yo creo que sí. sí, es una simulación más. O sea, le da una. ¿No? Es como una ayuda más, ¿no? Igual que imprimes el mapa para que los jugadores puedan tocar ese mapa, pues de repente no se conocen entre sí para que los jugadores puedan disfrutar, sentir, paladear lo que es no conocerse entre sí. Por supuesto, se puede fingir, pero mola Es, esa realidad. es verdad que entonces las relaciones no están viciadas, ¿no? Porque a veces se cogen roles, nunca mejor dicho. Pero por otro punto, igual puede ser que alguien esté más cortado, ¿no? Porque como no conoce a la mesa y tal. Pero yo creo que tiene un punto muy chulo. A veces uno, a menos depende de la personalidad de cada uno, por supuesto, ¿eh? Pero a mí a veces no conocer a la mesa me ha hecho salirme de mi zona de confort, un poco, ¿eh? Hostia, pues voy a hablar más de lo que hablaría porque, no sé, porque veo que los restos están callados y pues tengo que hablar yo y yo qué sé. Pero además es que esa incomodidad es la que se supone que los personajes sentirían, ¿no? Entonces sí, 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 pero mola y además forma parte de lo desconocido, ¿no? O sea, es una cosa que me gusta bastante, lo desconocido. Es una cosa que en el rol se pierde muy rápido, porque de inmediato sabes que esas pisadas son de profundo y es muy difícil enfrentarse a lo desconocido. Y entonces todo, pero es muy atractivo, muy magnético. Entonces, ese rollo también en los jugadores, ¿no? Desconozco la partida de qué va, quizás, incluso. Desconozco incluso a mis compañeros, de qué rollo me irán. Eso. Sí. Pero en este caso estamos muy contentos porque nos salió bien también que seguimos jugando con aquella mesa durante mucho tiempo y que a día de hoy seguimos siendo todos muy amigos. O sea, Sí. funcionó muy bien. Sí, sí, es que pasaste por un reclutamiento invisible que... ¿Sí o no? que- ¿Quedó gente descartada? No, juraría que no. Bueno, alguna persona quizás no funciona tan bien y se fue apartando, pero no lo descarté. La verdad es que yo soy muy bonachón, ¿no? Todo el mundo. Me cuesta mucho que alguien no me encaje, aunque entiendo que en el rol no todo el mundo encaja, ¿no? Al final, ese es el verbo, encajar, ¿no? Nadie en general es malo o es bueno o sabe jugar o deja de saber hacerlo, pero hay que pillar a gente que disfrute jugando. Claro. No, y son las expectativas que toda la mesa, que todo el grupo busque lo mismo, ¿no? Si Sí, yo lo sí, que sí. quiero es una partida de acción y aquí, o de tirar dados, ¿no? De esa tensión, ese caos que va a pasar, la emoción de los dados, Sí, no sé y de qué me me estás encuentro con hablando, alguien, pero sí. me encuentro con alguien como Aleix que no va a hacer tiradas prácticamente, que no va a tener la emoción de los dados, me puedo sentir muy frustrado y puedo Ya. pasarlo fatal. En cambio, Sí. si estoy del otro lado de la balanza, pues vamos a hacer un binomio genial, segurísimo. Pero a mí, esta campaña que juego con Aleix, también por eso, no nos conocíamos nadie, nos hicimos grandes amigos. Para mí es una de las mejores campañas que he jugado. Está en el top 10, en el top 5 o en el top 3, seguro. Yo no sé si podemos contar algo de la campaña, estoy mirando porque tengo por aquí el libro, ¿eh? Algo de la ¿Sabes por qué? campaña. ¿Sabes por qué? Sí, sí, parece como que hables ¿no? Con el regidor. Ah, A mí, perdona que lo diga, me pareció una genialidad y yo hablaría de ella a riesgo de que alguien lo copie, porque total, no, sí, el rol pueden copiar la idea, pero que el rol es para eso, ¿eh? O sea, el rol es para copiarlo. De hecho, un poco en general todo. No soy nada celoso de ese tipo. Además, las ideas son muy
valen muy poco en realidad. O sea, lo que cuesta, y me quedo firmemente en ello, porque hay muchas y porque son las que son golosas. Y, entonces, ningún problema. Me preocupa un poco, es una chorrada que algún día yo la pueda jugar, pero bueno, da igual, o sea, es decir, la pueda jugar en un canal de YouTube, que es una cosa que me está dando vueltas y que la No, gente no, esté no, peleada, pero no, pero que no no es verdad contemos porque... detalles, no contemos detalles, simplemente la genialidad esta de coger las mansiones de la locura, que son una serie de partidas, no recuerdo cuántas eran, 7 Unas o 5. no recuerdo, 5. Son one shots independientes, ¿no? Alguno puede durar 2 sesiones o 3, depende de la mesa, pero Alex lo convirtió en una campaña brutal. Cogió, como tú has dicho, cogiste las ideas que te gustaban de cada una y las pusiste unos nexos, que si no quieres no hablamos por no hacer No, spoiler, sí, por sí, si acaso. sí, bueno, no sé, lo que tú necesites. No, También participaba, bueno, a ver, todos somos hijos, no sé si todos, pero yo especialmente de la casa Corbett, ¿no? De esa partida no. inicial que salía en muchas de las ediciones de la llamada de Cthulhu y que es una partida muy, muy sencilla de una casa encantada, ¿no? Y luego el rollo de las casas encantadas, ¿no? ¿Qué tienen las casas encantadas que son tan sugestivas, ¿no? Yo siempre lo pienso, que es que no hay nada, o sea, a mí no me puedes dar nada que me atraiga más que una habitación en la que ha habido o sea, en la que alguien ha vivido, ¿no? Y que está impregnado de ese alguien y de todos los recovecos que las personas llevamos con nosotros. Entonces, cuando la casa Corbett, claro, la juegas una vez, la juegas 2 veces, nunca me ha importado repetir eso, dirigir más de una vez una partida, pero al final necesitas más. Y en realidad era eso, era qué pasaría si la casa Corbett, ¿no? Que de hecho en alguna edición, la edición primigenia de la llamada de Cthulhu, ya se insinúa que eso se puede convertir en una campaña. Entonces tirar del hilo y cogí otras casas encantadas y hice mi campaña de casas encantadas sin salir de Nueva Inglaterra, que sé que eso te produjo una gran fascinación a ti. Porque siempre nos dio pereza coger el barco para irnos, al menos en esa época, para irnos a Tokio, para irnos a Ciudad del Cabo, yo que sé dónde, a Madagascar. Y nada, y sí, la verdad es que fue muy, muy satisfactorio también por mi parte, jugadores muy implicados, lo que se supone para una partida, que eso también. Sí, sí, yo creo que fue una época buenísima. Yo voy a poner sobre la mesa una palabra que quería ponerla más tarde, pero yo creo que para empezar a hablar de esta campaña la voy a poner ya. La palabra la hemos tenido que traducir antes de empezar, porque Alex y yo siempre hablamos en catalán. La palabra es engine, ¿no? Y hemos dicho, hostia, esto en castellano, ¿qué es? Ingenio, ¿vale? Yo creo que Alex lo que tiene, de verdad, es la persona, no sé si más talentosa, pero en el mundo del rol, para mí es la persona que tiene más ingenio de las que yo conozco. Y fue capaz de darle la vuelta a la casa Corbett. Para que os hagáis una idea sin spoilers, la campaña empieza con la casa Corbett jugada desde el final. ¿No, Aleix? Algo así. Sí, como si alguien Empezamos, hubiera jugado la casa Corbett antes que nosotros, ¿no? Algo así. exacto. De hecho, yo había dirigido la casa Corbett y le dije, yo no puedo jugar esto porque yo ya conozco la casa Corbett. Y me dijo, no, no, tú espera, tú entra en la casa Corbett. Y ya desde el principio para mí es una, hostia, ¿cómo se dice? Una demostración de intenciones, de decir, lo que os va a venir no es lo típico que habéis jugado siempre hasta ahora. Y no sé si fue al final de la primera sesión, incluso hay un momento que hay como ¿no? Una hostia en la cara y sacaste un maletín, ¿no? Con un montón de hojas impresas, de contratos, de no sé qué, como de una empresa y yo me quedé, a mí me marcó muchísimo. O sea, yo creo que te he felicitado muchas veces. Igual no nunca en público como ahora, pero Yo no sé qué, nunca sé, o sea, te lo agradezco, me siento muy halagado. Es verdad que yo quería esa sensación, ¿no? Yo quería dar esa sensación de cuando hay la hostia que dices y luego aparecen los papeles, aparecen, y quería dar esa sensación que a veces vemos a las películas, pero con la que es difícil jugar, ¿no? De repente tener una información, un exceso de información. Eh, Casi apabullante y que sea uno el que tenga que ordenar, que al final quizás es un incordio incluso, pero
Pero se ven las películas, ¿no? La gente tomando café hasta altas horas de la madrugada, intentando encontrar sentido a unos papeles que están por ahí esparcidos. Y quería poner a unos jugadores en esa habitación y que tuvieran ellos, ¿no? Y de hecho creo que después de eso nos estuvimos una sesión, yo creo, tengo la sensación, vosotros buscando, mirando papeles, ¿sabes? Mirando esto qué es, esto por qué está aquí, no sé qué, y contratos ¿no? de inmobiliarios, historias random de estas para buscar las conexiones, que ese es el juego, ¿no? O sea, la historia por un lado y el juego, buscar el patrón, buscar el... No, y me moló. Pero hablemos de ingenio. A ver, esto que has dicho tan bonito que espero que lo recuerdes para mi funeral. Subirás y volverás a decir esto que acabas de decir, que será dentro de muchos años. Pues me halaga, pero en el fondo no es verdad. O dicho de otra forma, es una cuestión de perspectiva. Parece que tienes la sensación de que yo soy súper creativo, porque el rol está muy vacío de ingenio. Y entonces eso es una faceta que no conocéis quizás, no sé cómo es Dani con los demás, pero somos unos snobs que nos pensamos que todo es un desastre, o al menos yo. Cuidado, Aleix, que ahora es cuando empiezo a perder suscriptores y la liamos, ¿eh? Pero bueno, sí, es verdad, habrá que ir con pies de plomo. Pero aún así, es verdad, eso creo que nadie me lo discutiría, no sé. Tiene que ver con las pisadas de profundo de las que hablaba antes, ¿no? Hay unas inercias, o sea, los clichés son importantes y sobre todo al jugar, ¿no? O sea, tú necesitas ubicarte rápido, necesitas tener herramientas y hay que tirar de clichés. Y te diría sobre todo como jugador. Y yo soy jugador y soy un jugador, no sé, o sea, que lo sufro como jugador, porque no, digo, ostras, además siempre quiero quedar bien, ¿no? Que supongo que eso le pasa a mucha gente, hay que superar eso, ¿no? Pero los clichés están bien, pero el rol está un tanto enfermo de clichés. Y eso hace que, bueno, que no pasa nada, quizás mucha gente no perderá suscriptores, pero quizás gente dice, bueno, esto, qué chorrada, ¿no? Si yo quiero, yo qué sé, entrar en un castillo, cargarme al malo, no sé qué, ¿no? ¿Qué problema hay con los? No hay ninguno. Pero cuando lo que buscas es ingeniar a poco que se te ocurra a ti y aparece... Es una genialidad porque quizás es incluso algo que no necesita el rol. Entonces cuando aparece, ¿no? Vaya por delante que tanto Alex como yo hemos leído un montón de aventuras o de manuales, de campañas. Hay muchas que nos han gustado. La mayoría están muy bien escritas. Las lees y dices, hostia, esto en mesa puede funcionar. Pero es verdad que a veces nos hemos quedado un poco con el gusanillo de, vale, ¿y qué? ¿Esto y qué? O esto ya lo he jugado, ¿no? Me gusta mucho el esto y que, claro, a ver, se puede contextualizar y poner, por ejemplo, yo solo siento el máximo respeto hacia cualquiera que haya escrito rol porque a mí se me da fatal. Escribir específicamente rol, me cuesta un montón. Ordenar las ideas para que otra persona pueda dirigir la partida me cuesta infinito y por lo tanto lo considero un mérito. Pero ese y qué es muy interesante. Lees la partida y dices... No, y a mí me pasa, hay una imagen, esa imagen me parece genial, esa imagen, no, o sea, una idea, de repente pasa esto, ostras, qué bien resuelto, pero lo demás es la dinamita para el monstruo grande y me dirijo mucho a la llama de Cthulhu porque es lo que más juego, pero todo tiene sus mecanismos, ¿no? Esos bestiarios, esos, no sé. Yo creo que un poco ese hartazgo de las huellas de los profundos que tú comentabas, eso y la explosión del rol en los últimos años, después de la pandemia, que hay un montón de editoriales apostando fuerte con mucho material nuevo, creo que han alejado, al menos a mi entorno, de la llamada. Porque... Puede ser, sí. Que todos somos fans de la llamada y la amamos, pero estamos jugando cada vez menos a la llamada. Sí, además
es muy injusto por mi parte porque yo no he dejado de jugar y lo que está claro es que hay muchísimos juegos independientes, de llamarlos independientes. A ver, yo no soy ningún entendido en el rol, la verdad es que es así. O sea, no podría, he leído muchas aventuras, he leído muchas cosas, pero no creo que tener un conocimiento enciclopédico, ni mucho menos. Pero es verdad que a poco que rasques ves que no muchos sistemas, muchas propuestas muy originales en el fondo. Es que sí que las hay. Entonces es verdad que quizás es el rol más mainstream el que nos produce. Cuando nosotros sí lo roleábamos, la cosa era más. No había tanta oferta. Es como si, no sé si me voy a saber explicar, es como si cuando tú ves un manual por detrás, un módulo con 4 aventuras para jugadores tal y cual, a veces sí que pone para jugadores novatos, ¿no? O pone jugadores de nivel 1 a 4. Pero igual estaría mejor, o sea, encontrar una clasificación, ¿no? Como, pues, pues para jugadores o directores novatos, pero no porque la aventura sea complicada, sino, o sencilla, sino porque lo que vas a jugar, si no eres novato, no te va a gustar porque ya lo has jugado. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿eh? Pero como que la sensación es que cuando tu experiencia te hace dar pasos, y hay pasos que no puedes dar atrás, porque no sé si es que es aburrido o te ves venir un poco la película. Entonces, igual estaría bien que los juegos marcasen un poquito, no, Sí, no sé, la o propuesta. quizás es una exigencia nuestra, porque quizás que el rol es eso y vuelve a ser lo de que nosotros reunirte con gente que busque lo que tú, ¿no? Porque he jugado, no juegas a rol, juegas un sistema. El otro día jugué una partida de Simbarum, la ambientación es genial, mola todo y la partida es que me lo pasé bien, me lo pasé bien y mis compañeros seguro que se lo pasaron. Yo era un jugador y el director súper guay, todo genial. Y al mismo tiempo, cuando no pude evitar sentir esa sensación de vacío, de que la historia es la de todo el rol, ¿no? De unos personajes que son llevados a una misión, un pequeño engaño, una pequeña confusión. Finalmente todo se resuelve de una manera eh, no sé, llamativa o, ¿sabes? Y al final, el ingenio, o sea, antes que hablábamos del ingenio, para mí el ingenio es nada más que darle una vuelta de tuerca. O sea, no va más, no es no es ningún talento, no es una cosa que es simplemente la voluntad de querer darle esa vuelta de tuerca. Y entonces la pregunta es, ¿a quién le hace falta esa vuelta de tuerca? Porque quizás a mucha gente no le hace falta y dice, no, es que yo quiero jugar a lo que he visto en el cine, eso pasa mucho, ¿no? Quiero sentir eso y el rol me lo permite y ya no quiero más. Pero, bueno, Pero pero de a hecho, veces... seguro que hay mucha gente que necesita esa vuelta de tuerca, porque jugadores como nosotros o directores como nosotros que llevamos jugando un montón de años, tiene que haber un montón. Pero bueno, aprovecho esto también para hablar de la siguiente de tus partidas, que está en mi top, ¿vale? Sí, ¿te parece bien que Sí, sí, no, aproveche? sí, sí, sí. Ya sabes, no sé si sabes por dónde voy. La noche del nombre, Sí. ¿vale? Para mí es una genialidad porque tira de ingenio desde el minuto cero. Desde el momento en que repartes los personajes, perdón, desde la primera escena. Ya no te hablo de las cosas que si la puedes jugar en mesa suceden allí y que puedes tocar o leer, ¿no? Y no vamos a entrar ahí porque no vamos a hacer spoilers. Bueno, es una Eh, partida que quizás está muerta porque era muy analógica y muchas veces he intentado llevarla al mundo digital. Bueno, la gente no lo sabe, por supuesto, porque es una partida que he jugado entre amigos, ¿no? Pero pretendía ser muy sensorial, pretendía ser muy física. Y eso me está costando horrores, o no he sabido hasta ahora pasarlo al mundo digital y no sé hasta qué punto, o sea, podemos quizás destriparla con unas tijeras no, no, porque... no, no. Pero yo creo, yo que la sufrí en mis carnes y tuve el placer de disfrutarla tanto, que quitando toda la parte sensorial, incluso el final brutal que tiene, creo que se podía disfrutar mucho online. Sería una de mis apuestas. ¿Por qué? Porque tiene ingenio desde el minuto cero. Aleix, mira, déjame sin destripar, que no la quiero destripar nada. La típica partida
que los jugadores se despiertan sin recordar nada, que ahora todos tenemos en mente alguna que hemos jugado seguro. Que es un Sin cliché faltarle, y me apetecía, es un cliché, no pasa nada. Y de hecho, o sea, es un cliché que me apetecía abordar. Sí, 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 no pues parece. sin faltarle el respeto a ninguna de las que están escritas, todas las que yo he leído y he jugado son El hermano pequeño de La noche del nombre de Aleix Ortuño. Y lo digo no porque esté aquí Aleix, sino porque llevo años diciéndoselo a la gente. Qué bonito. Pero, pues no sé, pues me emociona que tengas ese recuerdo y que tengas esa experiencia. La hemos jugado muchas veces, tengo la sensación que la hemos jugado muchas veces, ¿no? Porque a veces venía a tu casa a jugarla con otra gente, o sea que es casi un culto eso. Pero ves, de nuevo, me gustaría ir muy rápido, pero la creatividad que es esa vuelta de tuerca, ese ingenio, no es la originalidad me importa muy poco a mí. O sea, que algo se haya hecho 1 millón de veces, es que es contradictorio con lo que acabo de decir, pero básicamente con lo que estábamos diciendo. Pero básicamente para mí la diferencia es lo que el jugador espera, ¿no? Con la originalidad tiene que ver con lo que se ha hecho al otro lado del charco, lo que se ha hecho no sé dónde, y eso no forma parte de nosotros y es un poco irrelevante. Pero si cuando le propones algo al espectador o al jugador, ese ya son cosas que se le antojan obvias, ahí es donde lo hemos perdido, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión meterme en el cliché de alguien que se despierta en medio de la, ¿no? En un sitio y no recuerda nada. Sobre todo porque el rollo creativo, ¿no? ¿Por qué no recuerdan nada? O sea, me apetecía coger esa historia y estar en ese lado, en el lado de por qué. ¿Por qué no recuerdan nada? ¿Qué pasa? No sé qué tal. Y bueno, la historia se construyó prácticamente sola. Es una partidaza. Yo, Aleix, si conseguimos más de 100 likes, haré lo que... No, bromas aparte. No, no, pero Te lo he sí, dicho. espera, te lo iba a sugerir. Mira, tú me ayudas a digitalizarla y, o sea, desde un punto de vista conceptual, o sea, cómo lo hacemos, porque hay cosas que yo no lo veo claro. Y empezando por el hecho muy chorra de que la música era muy importante. Eso me detuvo mucho. La música y especialmente ciertos temas de Johnny Cash. Que claro, eso no sé cómo funciona, creo que no se puede, pero bueno, habría que verlo. Pero bueno, aún así, sí, si eso lo resolvemos, traigo la partida al canal para frustración de todos nuestros espectadores cuando vean, ¿pero esto qué es? Esta castaña. Y el paso del tiempo, lo que idealizamos las cosas. Yo creo que esta es una de esas partidas, o de esas cosas que existen en la vida. Podría ser unas poesías que escribe un amigo tuyo o unos cuadros que pinta un amigo tuyo, que tú dices, la gente debería conocerlo. Y lo digo en serio. O sea, para mí, es verdad que tengo el recuerdo romántico ahora, pero es que he jugado mucho a rol desde entonces. Me parece una obra maestra y estoy seguro que si le echases no sé, si le dedicases un poquito de tiempo para darle la vuelta, yo creo que estaría publicada. Además, ofrece cosas muy distintas a las partidas de rol actuales y, por supuesto, a las antiguas, a las de los años 90, lo que sea. Cosas que a día de hoy no sé cómo no están proponiendo todavía editoriales. ¿Vale? No voy a entrar ahora por no hacer spoilers y tal, ¿eh? Pero no a nivel tecnológico, a nivel de propuesta de la partida, ¿no? O sea, tú te descargas la partida y te vienen la ficha y la foto del personaje, ¿no? Pues no, tiene que haber más chicha. Aleix, que es un tío normal que juega rol con sus colegas, se curró más cosas. Pues las editoriales deberían hacerlo. Y yo creo que esto daría para otra charla, ¿eh? No entiendo lo que Eh, quieres decir, sí. que el rol, ahora mismo, igual estamos viendo un muy buen momento por eso, porque hay editoriales que se han sacado mucho material, hay material chulo, hay ediciones espectaculares, arte espectacular, pero yo conozco unos cuantos que nos gustaría que llegase ese ingenio, esa vuelta de terca que decía Aleix, incluso a la hora de sacar los materiales y de proponer partidas. Yo creo que Aleix es muy bueno haciendo partidas concretas. Es verdad que no es una ambientación, es verdad que no es un juego, ¿no? Es una partida que seguramente no podrás rejugar a menos que seas el director. Pero te propone una experiencia única que yo creo, vamos, que yo se la recomendaría a mi mejor amigo y sobre todo a mis amigos roleros.
Eso te lo agradezco mucho y eso da una... Es que en realidad he dirigido muy pocas... O sea, he escrito rol, pero muy poco, también por el... Es decir, a partidas que haya yo creado desde... O sea, que serán, pues no sé, una decena. Y es porque por también esa obsesión, ¿no? Y entonces encontrar la vuelta de tuerca e incluso esto que dices tú que nosotros llamamos efectismos, ¿no? Esos pequeños trucos esos pequeños trucos que al final les acabé pillando tirria porque eso como un poco lo que los hace más memorables, pero ya sabemos que no es solo eso. Y cuesta mucho encontrar esos pequeños trucos. Y entonces eso hace que las partidas que haya dirigido o escrito así no sean tantas. Pero me gusta pensar que incluso cuando crees que no vas que ya se han terminado, los ases en la manga, no puede haber nada más, en realidad no, siguen estando ahí, ¿no? Hice un par de partidas que de esto me gusta. O sea, ahora me dan ganas si tuviera que promocionar algo, ¿no? De esas partidas que juego en este canal de rol maravilloso que es New Kids on the Roll y los efectismos se pueden incluso, ¿no?, meter en una partida de rol online y funcionan muy bien. Entonces, sí, o sea, se puede hacer. Entonces, quizás, como dices tú, se debería hacer más, no lo sé. Yo siempre defendí que era una partida, insisto, con un ingenio, con una... Lo que dices tú, seguramente tira de clichés, al menos del inicio o por el medio, pues sí, hay algunos clichés que facilitan a que los jugadores se metan, pero es que le das la vuelta. Y es que insisto, desde el minuto cero, que no podemos decir nada por no destripar. Yo te animo, te lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a hacerlo públicamente para que esto esté en las estanterías de la gente, que esto esté publicado con Sí, su... se me da muy difícil escribir rol. Eso, pero no tan... Bueno, no sé, sí, tiene sentido. Empecé a escribirlo. De hecho, solo escribí una partida... Tengo escrita una partida de rol que jugué en New Kids, que se llama La Biblia en el cajón. Si algún día logro publicar esa, que creo que es publicable. El problema es que son one shot de 2 horas y el documento ocupa 20 páginas. Porque soy un tanto obsesivo. Pues sí, la verdad es que tengo esa espina clavada, no te creas. Habiendo publicado los 2 o 3 libros de ficción, esa muesca muy absurda de tener un libro de rol publicado, una aventurilla publicada, me complacería un montón. Te cojo el reto. El guante. El guante. Pues sí, La Noche del Nombre se llama esta partida, esta experiencia. De hecho, era un one shot que jugamos en 4 horas, si no recuerdo mal, aproximadamente. Bastante menos, yo creo. Yo creo que sí. iba más como un tiro, 2,5 o así. Yo creo, o 3 a lo sumo. Eso es otra de mis reivindicaciones, que los one shots existen. Porque eso de que los one shots es un mito, que son los padres, que no lo escuche. O sea, si una peli te genera esa cantidad de emociones, esa encapsularte, esa llevarte a una experiencia, ¿no?, autoconclusiva que cuando aterrizas, cuando los créditos finales dices ¿dónde estoy? ¿Qué ha sido de mi vida? Así que yo tenía una vida, tenía mis problemas antes de entrar en la sala de cine. Si eso se puede hacer en hora y media, en 88 minutos, por supuesto se puede hacer en 88 minutos una partida de rol. Es mi... Sí, está claro. Siempre que no sea lo que has jugado siempre, que no sea un refrito, que no estés jugando la partida de las costuras, porque vale, son las huellas del profundo otra vez. Pues claro, sí, cuesta mucho más. Y por supuesto tampoco, yo no digo que no se pueda jugar otro tipo de rol, digo que se podía intercalar, ¿no? O sea... Sí, y que desde luego que toda manera de jugar nos parece bien. Lo que pasa es que a nosotros nos gustará más una que otra. Y es verdad que cuando nos ponemos el traje de exigentes, pues nos ponemos muy exigentes. Siempre hablamos de ese manual. Yo a veces digo el PDF, pero me refiero al manual, ¿no? Yo me leo una aventura y digo, vale, lo que pone está muy bien, pero esto llevado a la mesa no me va a satisfacer, ¿no? O sea, está muy bien redactado, está guay, me ha despertado un montón de escenas en la mente, pero a mi mesa no va a funcionar, porque, pues por lo que sea.
es como un primer examen, ¿no? El PDF, el manual o no sé cómo decirlo, la aventura, ¿qué dice? Una cosa es la aventura, luego la sesión que tú juegas, o sea, cambia mucho, ¿no? Lo que tú has leído con lo que tú juegas, porque mete mano los jugadores, mete mano tú como director y todo esto. Y a veces, al menos yo personalmente lo hago como una criba. Digo, esto me ha gustado mucho leerlo, creo que es interesante, creo que en la mesa no va a aportar nada. Por tanto, sería. También tengo un punto de coleccionista, no pasa nada, se queda ahí esto. Sí, sí. A veces digo cosas como algo bueno y a veces leo cosas y digo, yo esto no sé cómo dirigirlo. Y es casi como lo digo como un halago. Yo, la verdad, por ejemplo, el principio de Los Harapos del Rey, sigo con la llamada de Cthulhu, aunque juego muchas otras cosas, pero me lo leí y empieza con una obra de teatro. Y yo esto, me encanta la idea de una obra de teatro, me encanta la idea de estar en una obra de teatro. Pero es que yo, como diré, y mira que soy charraira, nada, hablador, pero no lo veía. Y hace poco en New Kids on the Roll un compañero nos dirigió Los Harapos y esa escena de la obra de teatro simplemente la aterrizó maravillosamente bien. Así que es complicado ver cómo llevarás a la mesa las cosas. Pero es esa excitación, hay una excitación especial, yo creo, para las cosas que yo a veces pienso una idea y digo, es que esto va o sea, no pienso, se me ocurre y tampoco, y no tantas veces, no digo, pero de inmediato reconoces cuando esa idea tiene el potencial de estimular algo muy adentro de los jugadores o de los espectadores o de los lectores, lo que sea, algo muy adentro, algo que es realmente muy instintivo, muy esto es guay y de un modo muy universal, ¿no? Después en el rol todo es guay, ¿no? Aparecen unos bandidos, te los cargas y la gente lo disfruta y lo considera guay. Pero ese estímulo en el nervio lo producen pocas cosas y no sé de dónde se sacan. La verdad es que no hay una técnica, no hay, vamos a hacer la fábrica de ideas buenas. Es simplemente descartar, bueno, digo la vuelta de tuerca porque es básicamente eso. Lo primero que se ocurre, eso es lo que no se puede usar de algún modo, porque es lo primero. Ir ahondando, ir indagando. Es verdad, por supuesto, que estamos hablando siempre desde nuestro punto de vista, es algo totalmente subjetivo. Eso Sí, por me gustaría supuesto. explicarlo mucho porque somos odiosos e irritantes y snobs y pedantes, pero no es verdad. O sea, es verdad, No pero no es tanto. verdad en la medida en que a mí me parece, o sea, tan universal que la gente tiene que disfrutar con lo que disfrute y ya está. Y muchas veces me he considerado que yo soy, o sea, no hay ningún problema, por supuesto, pero realmente es como lo que digo del rol sin dados. Cada vez, o sea, muchas veces la gente me pincha, el rol sin dados no es rol, ¿no? Es otra cosa, es dramatismo, yo qué sé, es una improvisación de teatro. Pero, y eso, bueno, sé que es el típico, la típica de pinchar, pero cada vez estoy más por darles la razón y decir, sí, es que quizás el rol, y está bien que exista el rol, con dados, por supuesto, pero esa gente del teatro nos ha robado nos ha robado el juego y le ha llamado improvisación. Pues en verdad yo creo que disfrutamos tanto del camino, ¿no? De ese proceso creativo. Al menos tú y yo tuvimos una época muy loca, ¿no? De vernos, yo no sé si era como cada semana. Yo llevaba algún turno de trabajo que tenía libre y me pasaba por tu casa si tú tenías un rato, ¿no? Nos metimos en otro fregado muy chulo, que este sí que lo has llevado a mesa. La Gorga, ¿no? Sí, la Gorga. La La Gorga Gorga. tendría traducción. ¿Esto sería como la garganta o algo así o no? Bueno, sería el nombre. La Gorga es un nombre de mi pequeño pueblo fantasma, ¿no? En homenaje a Silent Hill, por supuesto, pero a otros pueblos fantasmas como Castle Rock, bueno, pueblos malditos, o yo qué sé, o Arkham. Entonces no tendría traducción, pero la Gorga sí que sería la palabra gorga es traducción de garganta, sí. Tiene esa cosa que me gusta contar, que la gorga es anagrama de groga, que es amarillo en catalán. Y al mismo tiempo es un accidente geográfico, ¿no? Es cuando el agua de un río se estanca y al mismo tiempo es una garganta. O sea, tiene sentido que sea el nombre de un pueblo, pero al mismo tiempo es el nombre de un ente voraz. Yo recuerdo, bueno, yo sé que tú lo has llevado a mesa, de hecho yo
Yo he jugado, hostia, sí, la he jugado. Sí, sí, no la pudimos Sí, sí. colgar porque no se grabó, no la grabé bien, era yo haciendo pruebas. La gorga es la forma de escapar de mí mismo y de esa obsesión horrorosa que me tiene congelado. O sea que por eso no vamos a dar lecciones a nadie, porque realmente esa forma tan radical de ver el rol como algo que no sé qué es muy, muy improductivo. A pesar de que Dani pueda arrastrar esa buena sensación durante años, ¿no? Entonces la gorga, y déjame de hacer el paréntesis de que realmente sí, es inventar, es eso, aunque solo sea, yo hay partidas que las he jugado más en mi cabeza, bueno, todas, ¿no? Y todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Pero las partidas de rol las jugamos mucho más en nuestra cabeza que en la mesa. Y esas partidas que se juegan en tu cabeza, eso vale también su peso, ¿no? Así Sí. que al final no hay ningún problema, ¿no? Pero la gorga era mi necesidad de llegar, de hacer algo más liviano en el sentido de que no requisiera una cosa. De hecho, estaba quería algo más en acústico, ¿no? Mis partidas tenían tantos efectismos, tanta artificialidad de algún modo, que quería algo mucho más instintivo. Y entonces me dejé impresionar por juegos de rol como Estación Terminal o yo qué sé, ahora hay muchos que salieron posteriormente. De inmediato pienso en Trofidar, que es posterior a mi concepción de la gorga, pero es casi lo mismo. O los Quietus y este tipo de juegos que abrieron como me demostraron que se podían hacer cosas que yo no sabía que se pudieran hacer, ¿no? A pesar de que fuera por allí sin tirar dados. Darle un rollo a la improvisación, darle un peso a los jugadores que no se me había ocurrido que pudiera existir. Y entonces la gorga es unas sesiones prácticamente improvisadas, muy deudores de Silent Hill, porque yo nací allí, o sea, Silent Hill me impactó muchísimo en mi tierna infancia y de algún modo solo quiero volver a ese lago, solo quiero volver a esa niebla. Y entonces se juega de un modo improvisado. A veces lo he intentado sistematizar de modo bastante satisfactorio con unas tarjetas, no sé qué, por si algún día se publicaba o alguna cosa así. Funciona bien. Y sí, es mi pequeño caramelo. En New Kids on the Roll hemos publicado varias. Siempre está como en transformación. Son muy exigentes para los jugadores, la gente acaba exhausta. Y yo acabo como viéndome desnudado mucho, ¿no? Me siento muy vulnerable cuando acabamos en esas partes, de verdad lo digo, pero la sensación es muy distinta. Yo no me canso tanto como cuando tengo que pensar pues, lo que sea, ¿no? No hay ese nivel de exigencia porque ha sido improvisado y tal. Y nada, antes jugábamos, durante un tiempo estuve jugando en físico, digamos, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, en un club de rol y nos poníamos allí como alcohólicos anónimos, se jugaba sin dados, se jugaba en unas sillas, en círculos, sin dados, sin nada y con las luces apagadas. La gente se sentía bastante alternativo cuando la gente venía al club de rol a ver qué partidas hay. Hay una de Dungeons and Dragons, otra de vampiro, hay una gorga y los metí allí y empezábamos a hablar, ¿no? ¿Qué te ha traído a ti a la gorga? No sé qué, el pueblo antropófago, esa entidad que ha tomado conciencia de sí misma y va a doblegarte y nada. Puede ser que tuviera una parte terapéutica, casi, casi, ¿no? Desde tu subconsciente poner sobre la mesa cositas, ¿no? No es intencionado, pero es puro subconsciente, claro. Eso es muy de Silent Hill, ¿no? O sea, y eso es muy en general del terror que nos mola. De hecho, a mí, Lovecraft nunca aunque sí juego mucho a la llamada de Cthulhu, y aunque para mí son la Santísima Trinidad, ¿no? De Poe, Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft y luego Stephen King, al que adoro. Eh, Lovecraft es el que quizás menos me interesa, o quizás no es que me interese en sí mismo poco, sino en esa visión que se ha hecho tan materialista de su obra, ¿no? De los alienígenas, los monstruos, los no sé qué inenarrables, porque a mí lo que me interesa es la oscuridad que tenemos dentro, pero al fin y al cabo los miedos, ¿no? No solo nuestra parte perversa, que también, por supuesto, sino los miedos que
tenemos y me gustó mucho, o sea, aprendí, de algún modo he aprendido cómo a dirigir terror, me he especializado infinito en dirigir terror, no dirijo prácticamente otra cosa. Y, y hay algo, sí, hay algo terapéutico, eso. Por qué leemos terror? Por qué consumimos terror? Si no es para ensayar tantas cosas, para mirar y estremecernos al vernos por dentro, no sé, algo así. Ya no sé qué decir después de este... No, genial, Alex. Y tienes toda la razón del mundo, con el tema del terror. Alguna vez aquí en el canal hemos hablado de algo de esto, pero la verdad es que tus partidas para el jugador siempre tienen un punto de vista como muy humano. Normalmente tú detestas los héroes, ¿no? O sea, tu personaje es el electricista, la ama de casa, la abogada, yo qué sé, lo que sea. Y está muy bien porque acabas, te olvidas de la ficha, te olvidas si tienes un +5 al ataque, simplemente es como, ¿qué estás sintiendo? Llevo una arquitecta, ¿no? ¿Y qué está sintiendo ahora que se separa de su familia? ¿No? Muy enfocadas al drama. Conozco mucha gente, tengo muchos amigos roleros que les encantaría, estoy seguro. Me estás dando unas ganas de jugar ahora que lo tengo un poco apartado. Me está viniendo. Sí, porque además la Gorga. Yo creo que la Gorga de algún modo exaspera a la gente al final y necesita sangre nueva porque eso es muy exigente, es muy. Y claro, la Gorga. Yo y la Gorga necesita sangre fresca, no forasteros. Y yo de algún modo también. Y sí, la gente normal, es que es curioso, ¿no? Porque el rol también es lo contrario y lo entiendo de nuevo. ¿No? Pero esa idea del héroe, ¿no? Yo me acuerdo que yo empecé a jugar a rol jugando a Vampiro. Y Vampiro estaba pensado para llevar seres superpoderosos que doblegaran a los simples mortales, ¿no? Y nunca entendí muy bien esa satisfacción. No sé. No, de qué? Si lo puedes todo, entonces ¿qué? ¿No? Pero bueno, simplemente no lo entendí. Y en cambio, es lo que más he dicho, ¿no? Cada vez que he hecho a alguien prepararse a un personaje, es alguien normal. También es muy deudor de Silent Hill 2 o de Silent Hill 1, en que una persona normal se ve envuelta. Pero claro, también es lo que más nos conecta a nosotros, nos interpela, ¿no? Porque si de repente los personajes tienen debilidades como las tenemos nosotros, pues empatizamos mucho más. Por eso prefiero mucho más también el jugar el terror en el presente, eso es una cosa que tú no compartes, que jugar rol en los años 20 del parque temático que es Estados Unidos en la llamada de Cthulhu, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto siempre estamos jugando, por supuesto siempre es mentira, está bien que sea así, está bien el entorno seguro, etcétera, pero traer el miedo, traer lo desconocido hasta tu hogar, hasta tu propia piel, eso por narices tiene que ser más, te tiene que interpelar más. Pues mira, Alex, mira, fíjate si hace tiempo que no nos ponemos tan al día. En los 2 últimos años he cambiado un poco mi forma de ver esto, porque disfruto bastante más ahora en la actualidad. De hecho, los años 20 los tengo aburridísimos, o los 40. No es que no me gusten, Yeah. porque es que hay algo ahí que me gustan. Y he jugado muchísimo a que Cult a mi manera o a la manera de mi mesa, no tanto como lo presenta el mismo juego, sino como terror con la parte oscura del ser humano, más que seres fantásticos y tal, ¿no? Sino bueno, pues esas sombras que llevamos todos dentro. Y me interesa mucho más la actualidad ahora que cuando tú y yo hablábamos y tanto discutíamos, roleábamos tanto, ¿no? Así El Cult que es un juego bastante deudor de ese Silent Hill, ¿no? También de ese espacio de las backrooms, ese espacio que es como que es real pero que es falso y que de algún modo es el reflejo de ti mismo, esa irrealidad terrorífica que lo permite todo. O sea que no he jugado nunca a Cult y creo que me sentiría muy cómodo tanto jugando como dirigiendo y, y mola. Me gusta que te hayas reciclado en este es jugador o verdad. director.
También es verdad que me he alejado de la llamada, entonces, quieras o no, pues es verdad que para mí es muy potente la imagen, ¿eh? Me veo, yo qué sé, ahora mismo, ¿cómo se llama? Ostras, los de Elliot Ness, ¿no? Sí, ¿Cómo se sí, llama? sí, los intocables. Los ¿Entiendes? intocables de Elliot Ness. Yo siempre tenía esa imagen, ¿no? Me gustaba toda esa parafernalia. Pero Claro, bueno, entonces eres el vampiro, eres el héroe, ¿no? El que irradia presencia y eso es guay. No digo que no lo sea, pero es otra cosa. O sea, lo que ¿no? lleva el terror, o sea, yo siempre he pensado, ¿no? La cotidianidad, el terror, o sea, ¿por qué no hacemos un microondas? O sea, ¿por qué el microondas que está en tu cocina tiene que generarte terror? Porque de hecho te lo genera. Cuando pasas por delante, cada vez que paso por delante de la mirilla de mi casa que da al rellano, ahí eso es terrorífico, porque ¿qué va a haber al otro lado? ¿No? Entonces, yo creo que es un móvil podría ser súper, ya cada vez más, ¿no? Pero como que hay mucha reticencia, o la gente no, en el horror de esos objetos tan humildes, tan cotidianos, que se nos pasan desapercibidos y que por eso tienen conexión inmediata con nuestro subconsciente o con lo que sea que tenemos entre... fíjate, Aleix, que has dicho la mirilla, cuando pasas por delante de la mirilla, se me han puesto los pelos de punta. Creo que es un punto de partida brutal para una partida que se convierta en una obsesión de mirar la mirilla, qué pasa dentro de casa y qué pasa fuera, ¿no? Y sin cruzar esa puerta, incluso puede ser que uno de los dos jugadores o director y jugador, uno esté dentro y el otro fuera y cada uno presente situaciones, no sé, pero lo has dicho y he pensado, aquí hay partida. Y si estuviéramos en otro momento de nuestras vidas sin hijos o con otros horarios o lo que fuera, ahora te escribiría un mensaje al terminar la charla, Alex, lo de la mirilla, tío, vamos a darle vueltas a lo de la mirilla, tiene potencial. Sí. O por ejemplo, sí, sí, así a mí me pasa lo mismo. O yo que sé, estoy una puerta abierta. Te imaginas que hay una puerta abierta, no sé si una puerta que no has visto nunca, pero que está ahí. ¿No? Ahí en un punto de tu pasillo hay una puerta. No sé si el marco de una puerta abierta o una puerta, pero está allí y no la has visto nunca porque la propia puerta hace que no caigas en ella, ¿no? Que no te percates. Y a veces está abierta de par en par esa puerta, a lo que sea que haya al otro lado, ¿no? Entonces sí, todo con, o sea, nada es demasiado original, todo lleva a las entrañas, a tus entrañas, pero son imágenes de las que uno no puede distanciarse demasiado. Jolín, bueno, pues lo que decía, que me ha quedado por decir también que nosotros disfrutábamos, que empezaba a decirlo antes, disfrutábamos tanto de ese proceso creativo, la Gorga acabó transformándose en un proyecto personal tuyo, ¿no? Que mucho más de lo que tú has dicho de improvisar sobre los sentimientos de los jugadores y tal. Yo recuerdo disfrutar mucho cuando estábamos creando como si fuera un sandbox, creando la ciudad, ¿no? Recuerdo el centro comercial, recuerdo por qué que estamos creando pregenerados, que todos estaban entrelazados, tenían un trasfondo brutal, ¿no? Y eso nos llevó un montón de horas y dolores de cabeza para que todo cuadrase. Sí, eso lo he usado un montón, ¿eh? Ese centro comercial lo he usado mil veces en la Gorga. Muchas ideas de personajes pregenerados, aunque no sean pregenerados, las propongo. Esas ideas que tuvimos entre los dos, las propongo para el jugador si las quiere en un momento dado y lo azuzo con ellas. O sea que, como digo, nada de eso se perdió. Y de algún modo sí, o sea, crear, eso es otra cosa ¿no? De lo que podemos hablar, crear en grupo, ¿no? Crear en pareja, crear pasarnos la pelota de una idea, que a veces es muy difícil, pero cuando, o sea, yo creo que es con la persona, o sea, a veces con unas personas, de hecho es improbable que sea fácil, pero cuando es fácil, eso hay que, pero claro, cuando es fácil, como nos pasaba a ti y a mí, es tan agradable, es tan gustoso, que al final lo de menos es terminar esa partida, la verdad, o sea, no me arrepiento de ninguna de las No, no. conversaciones, aunque fueran al servicio de que no se materializaran. No. Bueno, como tú has dicho antes una frase, no sé bien cómo era, pero que yo estoy de acuerdo, que al momento que disfrutas más esa previa a la partida, ese momento de creación, que tú estás poniéndolo por escrito, o que estás sentado en el sofá de tu casa hablando con un colega, estoy pensando en meter esto, ¿tú cómo lo ves? O que cuentas a alguien con el que crear a medias, que luego la partida en sí, porque igual tú tienes expectativas en tu cabeza, o huele algo en tu cabeza que luego en mesa huele distinto, ¿no? Sí. Y el placer es distinto y a veces
ostras, pero a veces se disfruta mucho más esa parte creativa, o al menos a mí me ha pasado, que luego jugar la mesa. Y la partida implica a los jugadores, que de algún modo, mira, últimamente me estaba distanciando del rol y tenía ganas de volver. O sea, yo llegué al rol huyendo de la literatura, de las ambiciones esas de frustradas de ser escritor, porque el rol tiene eso maravilloso de que en cuanto se consume, o sea, en cuanto se genera, se consume, y en cuanto se consume ha adquirido su sentido, ¿no? Tú juegas, nos divertimos todos juntos y ya está. Ahora lo hemos pervertido con nuestras, ¿no? Retransmitiéndolo y ya no sabes muy bien a quién tienes que satisfacer, si a tus jugadores o a los espectadores, y ahí se crea un nuevo mundo un poco inquietante. Pero ahora, o sea, yo llegué al rol huyendo de la literatura y ahora a veces fantaseo con volver a la literatura porque digo, ay, sí, una partida de rol en la que solo decido yo, nadie más mete cucharada. Pero eso conecta con otro convencimiento que tengo, que es que el rol, o sea, el compromiso ineludible de encajar, o sea, no sé, de entregarse a los jugadores. Entonces, hablamos de crear, hablamos de no sé qué, pero claro, es que al final eso no lo puedes evitar. A pesar de todas las partidas, o sea, a pesar de que todas las partidas que he dirigido tienen bueno, están muy diseñadas y tal, yo intento huir mucho, mucho de verdad bueno, de los carriles, ¿no? De que la partida sea una movida, o sea, a través de incluso juegos como Trophy Dark o como La Gorga, que sabes que te vas a morir al final, que el viaje sea absolutamente libre, ¿no? Entonces, bueno, morir, que vas a llegar a un final oscuro, que el final, que el camino sea absolutamente eso, libre, explosivo, tal. Entonces, en el rol no se puede. Tú eres, por ejemplo, claro, por eso quizás lo jugamos tantas veces en tu cabeza, porque en tu cabeza es maravilloso, aunque nunca es tan maravilloso como cuando lo juegas con unos jugadores entregados y la cosa es ya sublime, ¿no? Pero siempre hay ese factor humano que es maravilloso y al mismo tiempo terrorífico para un creador. También, dicho esto, y echando la vista atrás mientras te escuchaba hablar, también es verdad que a veces he llevado cosas a mesa pensando, esto es mediocre, ese síndrome del impostor, ¿no? Esto va a ser un poco como flojito, a ver cómo lo salvamos, y se te junta la mesa. Bueno, yo por ejemplo suelo tener mi mesa, ¿no? O un grupo de gente con la que confío muchísimo y ellos son capaces de salvarlo, ¿no? Y entonces salgo de la sesión diciendo, esto ha sido una maravilla. Por tanto, yo no había podido ni soñar en que fuera tan bueno como ha sido al final. O sea, el caso inverso. Pero porque igual no depende del proceso creativo, sino de que llevabas algo en mesa que igual no dependía, no tenía un proceso creativo tan interesante, que no se había disfrutado tanto y llegaba un poco cojo a la partida, ¿no? Y entonces la mesa lo coge y te lo lleva al éxtasis, que es gracias a Sí, los jugadores. quizás son dos tipos de experiencia completamente distintas y no muy sabrosas ambas, ¿no? También me gustaría mencionar, ahora lo has dicho, el síndrome del impostor y la autoexigencia. O sea, es que es imposible. Eso para mí ha sido un problema siempre. O sea, el nivel de autoexigencia que me impongo como director del juego es demasiado, seguro, ¿eh? La gorra de algún modo es mi manera de luchar contra eso, porque es un viva la virgen. Pero ese nivel de exigencia, por supuesto, no es sensato, ¿no? Porque no es productivo. Es que no es productivo al final. Pero cuesta mucho renunciar a él. ¿No? Esa vulnerabilidad que sienten los directores de juego. Y los jugadores también, pero claro, esa responsabilidad que tienen los directores, quizás malentendida, porque no es su responsabilidad, ¿no? Es la de la mesa, como lo dices ahora. Pero, pero claro, por supuesto quiero ser sincero y decir que, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? De las vueltas de tuerca y otras cosas que al final también tienen un punto de papel mojado, tienen su reverso oscuro en esa autoexigencia desmedida. Pero bueno, hay que tratarlo eso. Pues muy bien, Alex, llevamos aquí filorroleando ya un ratazo. ¿Te apetece hablar de algo en concreto? Vamos cerrando. Vamos cerrando. Yo quiero mencionar dos partidas para que un poco se pueda hablar. O sea, la idea está, bueno, aparte de la gorga que están en New Kids, la Biblia en el cajón
y El cuerpo bajo la sábana, que son las dos partidas que he publicado, digamos, en YouTube, de las que me siento más orgulloso. Ya está, simplemente. Esa era la mínima, la única, en realidad la única promoción que quería hacer. Se pueden ver en New Kids on the Roll. Sí, en YouTube. Muy bien, pondremos por aquí enlaces si quieres, a mí no me importa para nada compartir los del canal. ¿Es tu canal? No, es un canal compartido con más gente, ¿no? Es un canal al que me invitaron hace 1 año y medio o así, muy es de un hombre que se llama Calfred y muy majo, me abrió las puertas de par en par y le estoy muy agradecido y nada, y todos son jugadorazos y nada, me lo paso muy bien. De hecho, sí. ¿Has pensado que igual te invitaron porque yo les hablé muy bien de la noche del nombre? Se habla por ahí, ¿no? Tú eres el de la noche del nombre, ¿no? Exacto. Vale, pues dejaremos por aquí enlaces. Sí. Yo a mis invitados siempre les pido algo al final. Esto no te había avisado con tiempo, siempre es la sorpresa amarga. Eso demuestra que no, eso me deja fatal porque demuestra que no he mirado tus vídeos de los invitados. Sí, claro, por supuesto que lo sé. No pasa nada porque tampoco es como una sección del programa, ¿eh? Simplemente suelo pedir a mis invitados que nos recomienden cosas, porque yo con la gente que hablo pues es gente a la que admiro, gente que me interesa lo que hace, ¿no? o que tengo mucha amistad, me interesa su persona, su personalidad. Así que os pido que recomendéis algo. Me da igual lo que sea, hay gente que recomienda películas, videojuegos, libros, juegos de rol, me da igual, pero déjate llevar, Aleix, y recomiéndanos algo. Una cosa, 3 cosas, 5, me da igual. Yo he recomendado muchas cosas, ¿no? Porque he recomendado unos cuantos videojuegos, he recomendado Silent Hill, por supuesto, he recomendado Stephen King. Entonces esas serían mis recomendaciones. Pero resulta que no se me ve, pero estoy delante de una ventana y tengo el ordenador frente a la ventana y al otro lado de la ventana, en la calle, y al otro lado de la calle hay un edificio, ¿no? Y está lleno de luces de las viviendas, de la gente que vive en ellas, ¿no? Una luz anaranjada, una luz muy hogareña, pero al mismo tiempo que está como a 1 millón de kilómetros, ¿no? Como si estuviera en Marte, porque no puedo llegar allí. Entonces, déjame que me haga el interesante y recomiende perderse en esas luces. Cuando uno camina por la noche y está llena en el cuarto segunda, el balcón, sí, parece, hay una luz como de ruido blanco, hay una luz como de neón o como anaranjada, y perderse en esas habitaciones, en esas ventanas y preguntarse qué está ocurriendo al otro lado. Yo es lo que les recomiendo. Jolín, qué guay. Me parece una semilla de aventura ya. Es que los roleros estamos muy enfermos. Entre esto y lo de la mirilla, bueno, ya me voy a dormir con la mente muy despierta. Planificada. Pues, muchas gracias. Bueno, déjame decirlo de mí. Hombre. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. No sé, la verdad, seguramente no hemos dicho exactamente lo que queríamos decir, porque no siempre piensas, ay, esto no lo he matizado bien, no sé qué, y al mismo tiempo pienso, vaya rollos que he soltado, pero eso es más responsabilidad tuya que mía, así que me da un poco igual. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Se me ha hecho muy corto y tengo la sensación de que tenía muchas ganas de hablar contigo y que no me ha llenado, que tengo que volver a hablar contigo, pero bueno. Hablemos, podemos hablar incluso sin... Eso es como el rol, se puede jugar incluso sin retransmitir, imagínate. Entonces, sí. Podemos hablar incluso sin retransmitirlo. Y el día que me vuelvas a invitar, cuando ya nos hayamos dicho todo, y pues hablaremos. Y entonces, si algún día me vuelves a invitar y volvemos a hablar, que ya no sea sobre Aleix, ¿no? O sea, filorolear, no podremos volver a decir lo mismo, y entonces tenemos que darle una vuelta de tuerca a esta conversación. Y eso. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Aleix, por pasarte por el canal. Muchas gracias a vosotros por estar al otro lado y vernos, escucharnos.
Aprovecho para decir que si nos dais un like o una suscripción, desgraciadamente es importante porque así va a llegar a más gente y todo esto, pero bueno, si no, para los 4 que estamos aquí, genial. A mí me parece tanto los Y comentarios. Es que el otro día me di cuenta de cuán valiosos son. Tengo que dejar más comentarios porque claro, son. Sí. claro, comentar aquí qué partida de las que ha dicho Alex os gustaría jugar o cuál ha sido la mejor campaña que habéis jugado. O Así por qué los dados también. son maravillosos y estamos equivocados. ¿Y por qué no? Claro, claro, sí. Dejad los comentarios, así el próximo día podemos jugar un poco también con vuestros comentarios. Pues ya está, Aleix, un abrazo Muchas gracias y y buenas noches. buenas noches, hasta luego.